Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más, continuamos estudiando la palabra de Dios. Estamos meditando cada programa en la interesante epístola de San Pablo a los Romanos. Y en el programa anterior terminábamos diciendo que los hombres ciertamente no tienen ninguna excusa delante de Dios, porque los hombres, estimado oyente, hemos recibido suficiente luz a través de todas las eras, y aún hemos recibido una ley moral en los corazones, como mirábamos en Romanos capítulo 2 y versículo 15. Además de esto, decíamos también que en el presente tiempo, tanto a judíos como a gentiles, se nos ha anunciado el Evangelio de Jesucristo, porque la palabra de Dios ha sido predicada en todos los rincones de este mundo, y Dios ha de juzgar al hombre de acuerdo a esto, como bien lo miramos en la epístola de San Pablo a los Romanos capítulo 2 y versículo 16. Nos dice ahí la palabra del Señor: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, escuche esto, conforme a mi evangelio. La palabra en el día, esto hace alusión en el día del juicio. Tenemos la misma palabra en Romanos capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza, dice Romanos 2:5, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Además de esto, dice que Dios ha de juzgar los secretos de los hombres, esto es, las cosas escondidas, aquellas cosas, estimado oyente, que nadie sabe, aquellas cosas que quizás hemos hecho, pero que nadie se da cuenta, pero que Dios tiene un registro de todas estas cosas, porque no hay nada escondido ni guardado el secreto ante el justo juicio de Dios. Allá en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al versículo 13, nos dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas, escuche esto, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De manera, hermanos míos, amigo mío, Dios ha de juzgar cada una de las cosas secretas de los hombres. En Mateo capítulo 10, versículo 26 nos dice la Escritura: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Ahora, ¿cuándo es que esto ha de pasar? Pues en el día del justo juicio de Dios. Un día cuando Dios ha de llamar a todos los hombres a juicio. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12. Nos dice ahí la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ah, hermanos míos, Dios guarda un fiel registro de todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hecho. Además dice que este juicio va a ser por Jesucristo, y es que Jesucristo es el juez de todos los hombres. Dios el Padre ha entregado todo juicio a su Hijo, como bien lo leemos en San Juan capítulo 5, verso 22 y verso 27. Ahí nos declara la Escritura: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,
y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. De manera, hermano mío, amigo mío, Jesucristo es el juez supremo, ante quien comparecerán todos los hombres, absolutamente todos los hombres. Además, este juicio, nos dice la Escritura, es conforme al Evangelio. El apóstol Pablo dice, conforme a mi Evangelio. El Evangelio que Pablo predicaba incluía el anuncio de este juicio. El Evangelio no es presentado correctamente, hermano mío, si no se dice nada sobre el juicio de Dios. Lo que estamos diciendo es que al predicar el Evangelio tenemos que hablar del juicio de Dios. Los hombres tienen que saber que están bajo condenación. Cada persona tiene que darse cuenta que hay un juicio que está por caer sobre sus pecados y que la finalidad de este juicio es el infierno, porque Dios ha de juzgar a todo hombre, como bien lo leíamos ahí en Apocalipsis. Ahora, dejemos hasta aquí este pensamiento y vayamos a Romanos capítulo 2, verso 17. El apóstol Pablo dice, he aquí tú tienes sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Lo que tenemos aquí es que Pablo está hablando ahora al judío, está hablando al hombre religioso. Y es que, hermanos míos, el propósito de Pablo en los primeros capítulos de Romanos es mostrar que todos los hombres están condenados y que necesitan un Salvador, que tanto judíos como gentiles están en la misma situación, y tanto judíos como gentiles son necesitados del Salvador. Romanos capítulo 3, versículo 9, versículo 19, versículo 23, todos estos versículos nos aclaran este pensamiento. Nos dice Romanos 3, 9, ¿qué pues? Dice el apóstol, ¿somos nosotros mejores que ellos? Pablo era judío, y él está hablando a los judíos y diciendo, ¿somos nosotros mejores que los gentiles? En ninguna manera, dice el apóstol, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, escuche esto, que todos están bajo pecado. Ahora el versículo 19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, judíos y gentiles, queden bajo el juicio de Dios. Ahora, en el versículo 23, el apóstol termina diciendo, por cuanto todos, judíos y gentiles, absolutamente todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el estado de cada ser humano, ya sea judío o sea gentil, ya sea religioso o no religioso, todos pecaron y todos, dice el apóstol, están destituidos de la gloria de Dios y todos están bajo condenación y todos necesitan un Salvador. En esta sección a la que vamos a hacer referencia, el apóstol Pablo nos muestra que el judío religioso también está condenado. Y es que, hermano mío, la gente religiosa a menudo se cree muy justa, y generalmente es muy difícil convencerla de que son culpables y que están bajo condenación ante Dios. Las personas piensan que si van a la iglesia o si son de alguna religión, pues entonces ya no hay nada que hacer, van derecho al cielo. Pero el apóstol Pablo dice que tanto judíos como gentiles, tanto los religiosos como los no religiosos, están en la misma situación. Y es que, hermanos míos, la religión no salva a nadie. El único Salvador se llama Jesucristo. Vaya conmigo a San Lucas capítulo 5, verso 29 al verso 32. Nos dice aquí la palabra del Señor. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo,
¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque esta clase de personas religiosos pensaban que ellos no eran pecadores. Pensaban que ellos estaban en una posición muy elevada a los demás hombres. Entonces ellos dicen, ¿por qué coméis y bebéis con estas personas que son pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, detengámonos aquí por un momento. El problema de la raza humana es que no hay ninguno sano, es que no hay ninguno bueno. El problema de la raza humana es que no hay ningún justo, sino que todos somos pecadores y todos somos necesitados. Pero ellos no lo miraban así. Ahora vayamos a San Lucas capítulo 18, verso 9 al versículo 14. Nos dice ahí la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos, escuche a quienes él está hablando. A unos que confiaban en sí mismos como justos, estos eran religiosos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la Escritura, estaba lejos. No quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Escuche lo que dice el Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿cómo es que pudo descender justificado? Porque Dios es el que justifica al pecador, en base al sacrificio de Cristo. Pero los religiosos no pueden venir mostrándose a Dios como pecadores, porque según ellos, pues no hay ningún problema entre ellos y Dios, porque ellos están confiando en su religión. Ahora, los judíos, a diferencia de los gentiles, poseían la ley escrita de Dios, por cuanto eran responsables por lo que se les había dado. Los judíos serán juzgados por esta ley, nos dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2 y versículo 12. Escuche, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Lo que el apóstol Pablo está tratando de aclarar es que tanto los que estaban con la ley o bajo la ley y los que estaban sin ley están en la misma situación, por cuanto todos pecaron, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Como recordarán, Pablo ya nos ha dicho que no era suficiente tener la ley y escuchar la ley, sino que había que ser hacedores de la ley. En Romanos 2:13 Pablo decía, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, el problema es que ninguno pudo cumplir la ley. Pero Pablo, hablando a los judíos, le dice, tú tienes sobrenombre de judío. Y es que esta gente estaba orgullosa del hecho de ser hijos de Abraham. Esto podemos verlo repetidamente en porciones como Mateo capítulo 3 y versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, nos dice Mateo, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a estas personas que ellos estaban diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham. Y por lo tanto somos mejores que los demás hombres. Además tenemos San Juan capítulo 8, verso 33 y verso 39.
Nos dice la palabra del Señor. Le respondieron, escuche esto, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos pensaban que no eran esclavos. Ellos pensaban de que no tenían problema. Ellos pensaban de que todo estaba bien entre ellos y Dios, porque ellos estaban confiando en el hecho de que eran judíos, descendientes de Abraham. En el verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La verdad que ellos no estaban portándose como Abraham. Ellos razonaban, puesto que somos judíos, somos mejores que los demás hombres. Somos el pueblo escogido de Dios. Algunos parecían pensar que el ser judíos les garantizaba un lugar en el cielo. Hermano mío, ¿no le parece conocido esto? En este tiempo algunas personas también piensan lo mismo. Y es que están pensando que por pertenecer a una iglesia o por haber nacido en un hogar de cristianos, todo está bien entre ellos y Dios. No hay ningún problema. Yo soy miembro de la iglesia tal o de la iglesia tal. No hay ningún problema. Yo soy de una familia cristiana. Hermanos míos, es obvio que aquellos judíos, el ser judíos, el haber nacido en Israel, esto no los justificaba delante de Dios. Como también justifica a nadie el ser de una religión o de otra religión, el haber nacido en una familia o en otra familia. El Señor dice, te apoyas en la ley. Ellos confiaban en la ley, descansando confortablemente en la posición religiosa que tenían. Ahora, lo que Pablo está haciendo es mover esta falsa esperanza de ellos para que se den cuenta de que son necesitados delante de Dios. Te glorías en Dios, dice. Se ufanaban de Dios. Nosotros somos adoradores del único y verdadero Dios. En cambio, todas las demás naciones adoran ídolos falsos y dioses falsos. Nosotros tenemos la verdad. ¿No le parece conocida esta declaración? El día de hoy hay muchas personas diciendo lo mismo. Nosotros tenemos la Biblia. Nosotros conocemos el Evangelio. Nosotros conocemos la verdad. Pero le recuerdo, amigo mío, que así como no eran justificados los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley, también no son justificados los que conocen el Evangelio y oyen el Evangelio, sino los que obedecen al Evangelio, viniendo a Cristo como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús. En Romanos capítulo 2, verso 18, el apóstol Pablo sigue diciendo, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Conoces su voluntad, le dice él. Y es que los judíos tenían la palabra de Dios, por lo cual ellos conocían la voluntad de Dios. Pero ellos no hacían lo que Dios les mandaba hacer. Vea San Lucas capítulo 8, verso 21. Él entonces, respondiendo, les dijo, escuchen esto, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que el Señor estaba predicando a un grupo de personas cuando alguien le dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Entonces el Señor, viendo a su alrededor, dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos, escuche, mis parientes, aquellos que son de mi familia realmente, aquellos que están identificados conmigo, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. San Mateo capítulo 12, verso 50. Escuche, el Señor vuelve a decir en este pasaje, porque todo aquel que hace, note que no dice todo aquel que oye o todo aquel que conoce, porque muchos oyen y muchos conocen, pero no hacen. Por eso el Señor dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos míos,
Oír el Evangelio es maravilloso. Conocer la palabra de Dios es maravilloso y no debemos restarle importancia. Sin embargo, el conocer y el oír no sirven de nada cuando no hacemos. Es necesario que el hombre que oye y el hombre que conoce la voluntad de Dios haga la voluntad de Dios. Una cosa es conocer la voluntad de Dios, pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Tenemos que entender, hermano mío, que el énfasis determinante está en hacer o no hacer lo que Dios nos dice. La bendición está en obedecer a Dios. Vaya conmigo a San Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 27. Escuche esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero llamar su atención a la palabra. No dice sino el que oye, no dice sino el que conoce. Porque como ya dije antes, muchos oyen y muchos conocen, pero no todos hacen. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, dice Jesucristo. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nosotros éramos predicadores. Nosotros hablábamos a otros en tu nombre. Nosotros ministrábamos. Nosotros éramos ministros del Evangelio. Pero no hacían conforme el Evangelio. Por eso el verso 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche, el Señor les dice, yo ni les conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo el Señor dice hacedores de maldad a alguien que estaba profetizando y enseñando? Porque el conocer la voluntad de Dios y no hacerla les es pecado, hermano mío. Y cuando no venimos a Cristo y le recibimos como Salvador, cuando no creemos en Él como nuestro Salvador, continuamos en nuestros pecados y continuamos bajo condenación. El Señor dice en San Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Escucha, aquí tenemos una persona que tenía su fundamento sólido. Pero luego el Señor dice en Mateo 7, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos míos, recuerde, conocer es bonito y es interesante y maravilloso. Pero también hay que hacer. Debemos pasar de ser meros conocedores a ser hacedores de la palabra de Dios. Por hoy nuestro tiempo se ha terminado, pero le invito para que juntos continuemos estudiando la palabra de Dios en nuestro próximo programa. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio.
También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.